Y vamos a hablar de este tema aquí en el estudio de la Agenda Pública con el consultor y analista de política ambiental Jorge Villarreal. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Mario, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto tenerte aquí. A ver, empecemos por el asunto del cambio climático o el calentamiento global y desde el ABC, de si es lo mismo o no es lo mismo. ¿De qué estamos hablando? Cambio climático, recordar que la Tierra tiene una variabilidad natural de cambio, ¿no? O sea, recordamos las películas de la era del hielo y que ha habido eras glaciales, etcétera. Lo que ha sucedido en los últimos años es que por factores humanos, por la contaminación emitida, por el consumo de combustibles, principalmente fósiles, nosotros hemos enviado a la atmósfera gases de efecto invernadero que modifican la capa atmosférica. Esa capa atmosférica, al cambiar su composición, su concentración, lo que genera es que la temperatura de la Tierra no puede salir de manera adecuada. Ese cambio en la temperatura de la Tierra afecta la variabilidad natural histórica. Esos cambios que son muy profundos, afectan el promedio de la temperatura global de la Tierra y generan deshielo, aumento del nivel del mar, cambio de la temperatura promedio de la Tierra, cambios en las precipitaciones y afecta de manera importante cómo nosotros entendemos el mundo. Estoy seguro que para muchos dirá, bueno, pues ya sabemos eso, pero a lo mejor y yo me incluyo en la lista de quienes tenemos que aprender de temas ambientales. ¿Por qué es tan relevante, por qué nos importa que la temperatura del planeta aumenta, por ejemplo? ¿Por qué este asunto del deshielo que señalas es tan trascendente? Porque nosotros hemos visto, por estos factores que mencionamos, cambios en los patrones geográficos, geopolíticos de manera importante y se han profundizado los efectos meteorológicos extremos como las inundaciones, las sequías, cambios en los patrones. Entonces, hay contraste, es decir, el calentamiento no quiere decir que necesariamente esté el planeta más caliente, que además lo está, sino que también se producen fenómenos como este, decía sequías, que para el tema de los cultivos, por ejemplo, para la industria en general es un gran tema, el tema de las inundaciones, la mayor dureza de los huracanes y fenómenos ambientales. Cambios en los patrones de lluvia. Las poblaciones en las costas temen, ya muchas de ellas, por el incremento en el nivel del mar y la penetración del mar justo en las costas y todo el impacto que tiene en la zona urbana y en la zona rural. Cambios en la composición, por ejemplo, de la salinización del mar en algunos lugares y regiones muy específicas que modifica los patrones de pesca. Todos estos cambios que nosotros hemos visto de manera importante, la profundización y la mayor intensidad de los fenómenos meteorológicos, solamente se han dado con un incremento de la temperatura del 0.74 grados centígrados. Generalmente por las emisiones, causadas por las emisiones de los últimos 30 años. El problema del cambio climático es que es una discusión de largo plazo, por eso nos cuesta mucho trabajo aterrizarla en nuestra vida cotidiana. Las partículas que se emiten de gases de efecto invernadero tienen una duración de 100 años. Si nosotros continuamos con la tendencia de emisiones contaminantes, de estas emisiones de gases de efecto invernadero, el problema perdura a los 100 años. Y la tendencia actual de emisiones nos coloca en un rango de incremento de la temperatura de la Tierra de entre 3 y 8 grados centígrados, lo que es completamente inmanejable. Claro, o sea, hablabas de que hoy los efectos es con un aumento de 0.75. 0.74. Bueno, y estás hablando de que si no se cambia la tendencia actual, podría ser en un rango de entre 3 y 8 grados centígrados. Para evitar esto es que se tratan estas cumbres que vemos, donde se comprometen básicamente los países más poderosos, los que más producen y los que más contaminan, a decir, vamos a bajar nuestro nivel de emisión en los próximos años. Y entonces, hasta hace muy poco, se logró un acuerdo donde Estados Unidos se suma, y ya sabemos que eso es relevante porque los competidores, pensemos en el caso de China, si Estados Unidos le entra, pues a lo mejor China le entra y a lo mejor Rusia le entra, pero si Estados Unidos se sale, pues generas incentivos para que otros digan, pues yo también, porque eso me implica desventajas en términos comerciales. Y aquí, ¿qué es lo que ha hecho Trump sobre este tema y cuál es el cambio significativo con respecto a lo último que vimos de Barack Obama? Es importante recordar que este acuerdo que tú mencionas es el famoso Acuerdo de París. Es probablemente el instrumento de mayor consenso internacional en materia de cambio climático en la historia y tiene una virtud. La virtud es que es un acuerdo que busca desde los componentes nacionales, desde las contribuciones nacionales,
atender el problema que genera el calentamiento global, ¿no? La mitigación de gases de efecto invernadero. Cada país decide cómo entrarle al tema y cuánto tiene que poner bajo el marco del Acuerdo de París. Ese acuerdo, que es legalmente vinculatorio, fue ratificado por el Senado en Estados Unidos y Trump no puede salirse de ese acuerdo por lo menos en los siguientes 3 años. Puede salirse de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, que es, digamos, la convención paraguas que acoge el Acuerdo de París. ¿Y si se sale de eso, también se sale del acuerdo? No puede salirse del acuerdo. 3 años por lo menos puede. ¿Y eso significaría que tienen que ir limitando las emisiones en los próximos 3 años? Sí, porque tiene un compromiso que se llaman contribuciones nacionalmente determinadas, en donde Estados Unidos dice, yo quiero reducir entre 25 y 28% de mis emisiones al 2025 sobre la base de la línea base de emisiones del año 2025. ¿Qué pasa si un país no cumple con esto? Nada. No hay ninguna penalización en este sentido, pero justo para evitar ese tipo de mecanismos de penalización, lo que se busca es que sea cada uno de los países quien diga qué y cómo va a mitigar emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y hay monitoreos? Hay monitoreos. La diferencia de la postura de Trump es que contraviene de manera muy drástica la política climática de Obama. Obama impulsó un plan, se llama Clean Power Plan, un plan de energía limpia, muy ambicioso, que pretende reducir el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos. Para darnos una idea, si Estados Unidos alcanza esa meta, eso representa más o menos la mitad del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de México. Solamente Estados Unidos en el sector eléctrico. ¿Cómo lo va a hacer? Impulsando de manera importante las energías renovables. Trump ha dicho de manera muy clara que va en contra del Clean Power Plan de Obama, pero entiende la dinámica de que cambio climático es más allá de la agenda ambiental. Es un asunto industrial, es un asunto económico, es un asunto financiero, y de eso se trata la agenda climática. Oye, en ese sentido, y este tema lo seguiremos analizando si nos lo permites, pero uno de los temas es, ¿y en México qué estamos haciendo y qué podemos hacer? En México nosotros también tenemos nuestra propia contribución nacional al Acuerdo de París, que busca reducir 22% de manera, 36% digamos, de los gases de efecto invernadero al 2030. Sin embargo, esta ruta del 36% al 2030 no nos coloca en la ruta para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar el incremento de la temperatura a más de 2 grados centígrados. México tiene en la Ley General de Cambio Climático una meta de reducir el 50% de las emisiones al 2050. Al 2050, 2050, ¿verdad? Al 2050. 2030, al 2030, digamos. Ajá. Esa ruta nos coloca en los esfuerzos para no incrementar la temperatura más de 2 grados, que es lo que busca el Acuerdo de París. Y México necesita revisar las contribuciones nacionales, necesita establecer por cada uno de los sectores grandes emisores, principalmente transporte, en energía, por supuesto, energía eléctrica, metas específicas de reducción de emisiones, pico de emisiones, y revisar de manera importante cómo vamos a alcanzar esas metas y cómo nos va a impactar en los sectores económicos, financieros e industriales. Bueno, pues vamos a seguir pendientes de qué pasa con la política en Estados Unidos, qué pasa con México y con algunas noticias que de pronto vemos y que a lo mejor no alcanzamos a darle la justa dimensión. Y bueno, te estaremos dando lata para que nos ayudes a entender qué significa, porque a veces los medios, si no conocemos, podemos o generar alarma o subestimar un tema, ¿no? Con mucho gusto, Mario. Pues muchas gracias. A la orden. Por estar con nosotros.